Carlos, con cifras, es tan simple como esto. Hay más de 13.000 casos de denuncias de violación sexual en el estado de la Florida, más de 3.000 de ellos aquí en las áreas donde vivimos, aquí en el sur del estado, cuyas investigaciones se han paralizado en algunos casos hace años. Y los llamados rape kits, estos expedientes con evidencia física de las denuncias de violaciones, no han sido procesados. Las cosas han empezado a cambiar y precisamente esta semana, esto es lo que nos dijo el nuevo director de la policía del condado de Miami-Dade, Juan Pérez. Nosotros tenemos el único laboratorio aquí en el condado de Miami-Dade. Entonces, toda esa evidencia que hace falta llegar a un laboratorio va a venir al departamento de nosotros. Sobre los años, cuando no existía la tecnología que existe hoy, había tipos de casos donde lo que dicen el rape kit, cuando cogían el DNA de una persona o un individuo o un sujeto, la guardaban y solamente se usaba el DNA o de la víctima. Muchos de esos kits que estaban guardados son casos que ya habíamos arrestado a la persona, la víctima no quería seguir con el caso o no había posibilidad por alguna manera que no se podía seguir en el caso. Entonces se acumularon por muchos años atrás. Ahora la tecnología está y hay un database, una base de datos que se guarda todos los DNAs, sí se puede hacer un match, lo que dice. Entonces ya es más fácil y tenemos la tecnología. Es un problema nacional, pero estamos arreglando nosotros antes que llegó todas estas noticias, ya nosotros ya estamos en el trabajo ya identificando esos casos y pasándolo por el sistema para que entre al DNA y tengo toda esa información en la base de datos. Y esto es una humilde opinión, no es un problema de personas que han detenido estas investigaciones, es el sistema que ha fracasado hasta el momento, que le ha fallado a estas miles de mujeres que han pasado por una experiencia horrorosa. Le digo bienvenida a nuestras invitadas. María Mercedes Becerra, presidenta de la Fundación Entre Nosotras, y ha tenido que hacer de tripas corazón, como se dice en múltiples ocasiones, para hablar con damas destruidas física y espiritualmente. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Esos laberintos de la mente que llevan a que alguien, por ejemplo, una vez que sufre esa humillación terrible, después tenga que pasar por la humillación de los exámenes, después por la humillación de que tal vez le creen o no le creen, y sobre todo que después pasen tal vez años. Varinia Cabrera es psicóloga clínica, le pedí que nos acompañara para hablar de eso. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. María Mercedes, un caso, algo que en particular te haya marcado de una mujer que haya sufrido una violación y que luego se haya enfrentado a lo que significa este limbo. Bueno, Pedro, una de las participantes en mis grupos me contó que ella, luego de ser violada, fue a hacerse el examen, que se hace, como tú sabes, 8 horas después, para detectar semen, etcétera. Y después fue a la estación de policía. Tenía que ir a la estación de policía. Y en esa estación de policía, no voy a decir el nombre y no quiero juzgar a la policía tampoco, porque pues hay de todo. Ella tuvo que contar su historia al frente de un montón de gente, porque había pues el policía de un lado, ella del otro, el vidrio de seguridad, y a ella no le dieron la cortesía de siquiera entrarla adentro, que hay unas oficinas para que ella contara. O sea que cuando dice un montón de gente no estamos hablando de un montón de policías, sino del montón de público que por una razón u otra estaba esperando para hacer algún trámite. Público que estaba esperando para hacer trámite, 8, 10 personas. Y ella decía, por favor, decía, porque ella habla en español y ahí le hablaban en inglés y otro interpretaba y ella decía, puedo entrar y contarles adentro, pero no fue posible, todo lo hizo desde afuera. Esto no fue hace muchos años, estoy hablando del año pasado, del 2015. Y no, me imagino, no son casos aislados, no este detalle en particular, sino la frustración inmensa de mujeres que sufren una violación y que luego lo que viene después a veces parece otra violación. Yo sí pienso que es una victimización de la víctima. Cuentan que las personas en realidad no las tratan con simpatía, que les preguntan ¿y por qué estabas allí?
¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas vestida así? ¿Habías tomado? ¿Estabas borracha? ¿Andarías con una prenda demasiado provocativa? Etcétera. Unas cosas que una persona que ha pasado por la violación no debería estar pasando en ese momento. Es más, por más de que estuviera completamente desnuda, si la mujer dice no, es considerado un delito, es una violación. Lo que han sufrido, ¿no? Tú lo sabes, doctor. Y sin embargo, estas mujeres son sometidas una y otra vez a estos escrutinios. Hay obviamente violación física, hay violación psicológica. Claro, hay abuso emocional también, y el abuso, yo creo que una de las cosas también primarias, aparte del abuso físico, es el poder, el controlar, o sea, el que es el violador, el abusador, usa la parte de controlar físicamente y de esa manera también está controlando emocionalmente. Yo creo que en lo que ella explicaba que pasó el año pasado, hay una violación de los derechos de la confidencialidad, ¿verdad? Que tiene toda persona cuando le pasa algo, y más en este caso que es algo tan privado. Cuando uno tiene una cosa que es tan privada como la violación al cuerpo de uno. Yo siempre pongo el ejemplo, Pedro, de que si tú dejas tu cartera llena de dinero arriba de la mesa, tú la dejas arriba de la mesa, se te olvida y te vas. ¿Tú crees que cualquiera tiene derecho a venir y cogerla? Claro que no. Entonces, ¿por qué la gente piensa que porque tú estás desnuda o vestida provocativamente, ellos tienen derecho a violarte o a usar tu cuerpo? No hay derecho. Y hay algo que, y lo comentábamos el otro día con el nuevo director de la policía, a mí me parece que siempre es necesario un programa para darle no sé si la expresión correcta es sensibilizar a las personas que tienen que tratar con alguien que viene a denunciar ese tipo de cosas, porque no es lo mismo. Me robaron el carro, el celular o algo por el estilo, que me violaron. Y sin embargo, a veces tratan con más respeto a alguien que viene y dice que le robaron su cartera o le robaron un carro que a una persona, que a una mujer que viene y dice la violaron. La saco un momentito de lo que significa la tarea de activista, de consejera, la tarea de psicóloga clínica. Son damas. ¿Por qué se discrimina de esa forma? Porque esto es una cosa que, desgraciadamente, es un castigo que hay todavía en nuestra sociedad. No se mide con la misma vara. Y de la misma forma que si un señor anda con varias mujeres es un tremendo macho, si una mujer anda no con varios hombres, con dos que la pesquen, ya es la peor de las prostitutas. No, todavía todos nosotros estamos preguntándonos lo mismo. Parece que es nuestros ancestros, viene de generación en generación. Acuérdate que en los años 1800 existía una ley que decía que los hombres podían pegarle a sus mujeres mientras la agresión o la marca que le dejaran no fuera más grande que el tamaño de su dedo pulgar. Bueno, hasta el siglo pasado no podían votar. Hasta el siglo pasado no podían votar. Y hasta los años 60 creo que las mujeres no podíamos tener una cuenta de banco solas. Además, los maridos podían violar a sus esposas, que hoy en día se considera una violación marital. Todos los que estamos casados sabemos que hay veces que la mujer seguramente dice no quiero tener relaciones, y el hombre en esa época de todas maneras la violaba, y eso pasó hasta los años 70. Es decir que... María Mercedes, ¿ha encontrado damas que le han confesado que las violaron pero no quieren hacer la denuncia? Muchísimas. Muchísimas, Pedro. Y eso es lo que nos trae más que todo aquí. Al saber que esos kits existen, esas mujeres que fueron violadas, ese semen y esas cosas que están en podrían prevenir que esos violadores que han pasado a otros estados y pueden estar violando a otras mujeres. En cambio, si se hace la investigación, se utiliza los recursos que hay hoy en día, esos hombres se pueden avisar a otros estados. Mire, fulano de tal tiene violación, pero muchas mujeres no se quieren exponer. Hay muchos casos, Pedro, y muchos casos de jóvenes que son violadas, jóvenes de high school que son violadas en las fiestas y no lo dicen. No lo dicen por el temor a lo que vayan a decir, por el temor a que... Y muchas veces son drogadas, pero ellas se sienten con culpabilidad. Una de las primeras cosas que siente una mujer violada es que siente cuánto tuve yo que ver en esto.
¿no? Y se sienten culpables y se sienten que pueden son vulnerables a ser juzgadas y a ser menospreciadas también. En Nueva York se procesaron un número superior a los expedientes que hay con evidencia aquí en el estado de la Florida, y ya se encontraron 200 casos que han sido procesados, personas que tienen que enfrentarse a la justicia acusados formalmente de violación. Uno dice, bueno, con que empezáramos con uno aquí en la Florida ya avanzaríamos, ¿verdad? Pero me imagino que además la proyección de esos números llevaría a que muchas damas se atrevieran también a hacer la denuncia. Claro. Porque sospecho que hay unas cuantas que no hacen la denuncia, no ya por el que dirán, no por lo que sea, sino por, miren, si ahora uno va, lo tratan mal o me sentí mal y entonces no avanza la investigación. Lo que yo denuncié hace 3 años y medio me dijeron que no ha avanzado un solo paso. Exactamente. Y tenemos que tener en cuenta que este grupo de mujeres que han sido violadas, después sus secuelas psicológicas pues son increíbles. Tú sabes que yo me dedico a la violencia doméstica, al tráfico humano, y en ese contexto siempre estoy haciendo programas. Y cuando el caso es una mujer que fuera de eso ha sido violada, nos damos cuenta de que es muy, muy difícil en realidad de salir de eso, de expresar. Muchas, después de muchas terapias y de muchos grupos, es que confiesan, y fuera de eso me violaron. Así de que... Para redondear esta conversación, es casi un hecho que alguien que está mirando o sufrió esa experiencia horrible o conoce a alguien que sufrió esa experiencia horrible y tal vez no ha recibido asistencia profesional. ¿Cuál es el primer paso, Varinia? ¿Qué se le puede decir a una dama que esté mirando y haya vivido eso? Lo primero que yo le diría a estas damas que han pasado por esta experiencia dolorosa es que no se sientan culpables. Ellas, no importa lo que haya pasado, no importa que ellas puedan pensar que hizo algo para provocar esto, de ninguna manera ellas tienen culpa. Ellas son unas víctimas y además tienen un valor intrínseco que no se lo quita ninguna violación ni nada en lo absoluto. Ellas valen mucho y por lo tanto deben buscar ayuda para seguir sintiéndose con su autoestima alta, luchar contra la depresión, contra la ansiedad y no sentirse culpable. Gracias por acompañarme. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Pero muy amable. Antes de irnos a otro